Día número 48. Espero que estés muy bien. Y bueno, si no es el caso y no te sentís bien, no pasa nada. Está bueno eso, que no tenés por qué estar bien para acercarte a Dios. De hecho, está genial que si no te sentís bien, estés escuchando este audio que te voy a leer la palabra de Dios. Y está genial saber que para acercarnos a Dios no tenemos que estar bien, no tenemos que estar bien. De hecho, acercarnos a Él es lo que va a producir que podamos estar bien. En su presencia, dice la Biblia, hay plenitud de gozo, o sea, en su presencia hay alegría. En Él encontramos paz, en Él encontramos descanso, felicidad. Así que si no estás bien, lo mejor que puedes hacer siempre es dedicar tiempo para quedarte quieta, quieto y acercarte a Dios y pedirle ayuda. Hay que ser humilde para pedir ayuda. Los orgullosos no piden ayuda, pero hay que ser humilde y el humilde sí pide ayuda y sí reconoce, Señor, te necesito. Decirle, Señor, te necesito, Señor, háblame en este día a través de tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos a seguir con el libro de Levítico y después nos vamos al libro de Lucas. Levítico, capítulo 5, que dice así. Si te llaman a testificar sobre algo que hayas visto o que sepas, es pecado negarse a testificar y serás castigado por tu pecado. Hacemos un pequeño paréntesis ya acá al arranque. Clarito la indicación de parte de Dios. Si te llaman a testificar en juicio, ¿no? Sobre algo que vos viste o algo que sabés, es pecado negarse a testificar. Si vos sabés algo, tenés que decirlo. Dice, es pecado negarse a testificar y serás castigado por tu pecado. Vamos en el versículo 2 que dice así. O supongamos que sin saberlo, tocas algo que queda ceremonialmente impuro, como el cadáver de un animal impuro. Cuando te des cuenta de lo que has hecho, debes admitir tu contaminación y tu culpabilidad. Esto rige por igual, ya sea un animal salvaje, un animal doméstico o un animal que corre por el suelo. Hago un paréntesis acá. Tenemos que entender que las leyes de Dios eran para protegerlo y que después, no hace tantos años, se descubrieron los virus, las bacterias, ¿no? Y Dios estaba protegiéndolo de eso acá a los israelitas, diciendo, no toques, si tocaste un animal que estaba muerto, quedás ceremonialmente impuro, o sea, y tenías que alejarte del campamento, tenías que tener ciertos cuidados, y todo esto era para protegerlo de lo que hoy sabemos que hay virus y bacterias que por más que no se vean, están ahí, ¿no? Cuando van las moscas, van los bichos y todos esos virus y bacterias que no se ven. Entonces, hay cosas que después se entienden con el tiempo y decir, ah, mirá, por esto eran las leyes de Dios, los estaba cuidando de esto, de aquello. Y a veces no se entienden las leyes de Dios y también hay que hacer caso porque siempre a la larga la ciencia termina confirmando que lo que la palabra de Dios indica era lo mejor. Supongamos que sin saberlo tocas algo que te hace impuro. Cuando te des cuenta de lo que has hecho, debes admitir tu culpabilidad. Versículo 4. O supongamos que haces un voto imprudente de cualquier clase, ya sea su propósito bueno o malo. Cuando te des cuenta de la necedad del voto, debes admitir tu culpabilidad. Cuando te des cuenta de tu culpabilidad en cualquiera de estos casos, deberás confesar tu pecado. Entonces, deberás llevarle al Señor como castigo por tu pecado una hembra del rebaño, ya sea una oveja o una cabra. Esta es una ofrenda por el pecado con la cual el sacerdote te purificará de tu pecado y te hará justo ante el Señor. Sin embargo, si no te alcanza para comprar una oveja, puedes llevarle al Señor 2 tórtolas o 2 pichones de paloma como castigo por tu pecado. Una de las aves será la ofrenda por el pecado y la otra será la ofrenda quemada. Las llevarás al sacerdote, quien presentará la primera ave como ofrenda por el pecado. Le arrancará el pescuezo, pero sin separar la cabeza del cuerpo. Después rociará un poco de la sangre de la ofrenda por el pecado en cada lado del altar y escurrirá el resto de la sangre al pie del altar. Es una ofrenda por el pecado. Luego el sacerdote preparará la segunda ave como ofrenda quemada, siguiendo los procedimientos establecidos. Mediante este proceso, el sacerdote te purificará de tu pecado, te hará justo ante el Señor y serás perdonado. Vamos a hacer un pequeño paréntesis acá, que siempre es bueno remarcarlo, recordarlo, que todo esto era para antes de la venida de Jesús, antes de la cruz. De la cruz en adelante no tenemos que hacer estos sacrificios.
Jesús murió en la cruz por tus pecados, su sangre tiene poder para perdonar tus pecados, y si crees en lo que Él hizo en la cruz, le entregas tu vida a Jesús, podés recibir el perdón de tus pecados. No hay forma de ganarte el perdón por más sacrificio. Todo esto era para antes de que viniese Jesús, porque sin derramamiento de sangre no había perdón de pecado. Versículo 11. Si no te alcanza para comprar las 2 tórtolas o los 2 pichones, podrás llevar 2 litros de harina selecta como ofrenda por tu pecado. Puesto que es una ofrenda por el pecado, no la humedecerás con aceite de oliva ni le pondrás incienso. Lleva la harina al sacerdote, quien tomará un puñado como porción representativa. Él la quemará sobre el altar encima de las ofrendas especiales presentadas al Señor. Es una ofrenda por el pecado. Mediante este proceso, el sacerdote purificará a los que sean culpables de cualquiera de estos pecados. Los hará justos ante el Señor y serán perdonados. El resto de la harina selecta le pertenecerá al sacerdote tal como la ofrenda de grano. El Señor le dijo a Moisés: si uno de ustedes peca involuntariamente, al contaminar la propiedad sagrada del Señor, debe llevar al Señor una ofrenda por la culpa. La ofrenda puede ser un carnero sin defecto de su propio rebaño o puede comprar uno del mismo valor con plata calculada según el peso del ciclo del santuario. La persona tiene que hacer restitución por la propiedad sagrada que dañó, pagando por la pérdida, más un 20% adicional. Cuando le entregue el pago al sacerdote, él lo purificará con el carnero sacrificado como ofrenda por la culpa. Lo hará justo ante el Señor y será perdonado. Supongamos que alguien peca al desobedecer uno de los mandatos del Señor. Aunque no esté consciente de lo que hizo, es culpable y será castigado por su pecado. Como ofrenda por la culpa, debe llevar al sacerdote un carnero sin defecto de su propio rebaño, o puede comprar uno del mismo valor. Mediante este proceso, el sacerdote le purificará ese pecado cometido involuntariamente. Lo hará justo ante el Señor y será perdonado. Esta es una ofrenda por la culpa, pues es culpable de una ofensa contra el Señor. Ahí finalizamos Levítico capítulo 5. Y está bueno esto acá que marcarlo, está bueno marcarlo, no es que está bueno el pecado. Hablaba de pecado cometido involuntariamente. Uno podría decir, bueno, pero si cometió un pecado y no estaba consciente de que era un pecado el que estaba cometiendo, no tendría que ser contabilizado como un pecado. Pero acá queda clarito en la Biblia que así vos no supieses que estabas haciendo algo malo, pero lo estabas haciendo, es pecado. Uno podría haber crecido en una familia en la que mentir no era visto como algo malo, era lo normal. Llamaban por teléfono el padre y le decía al hijo: decí que no estoy. Bueno, papá no está. Y ya era una costumbre en la casa manejarse con las mentiras. Y por más que uno podría decir, pero yo no sabía que era malo mentir. Mentir es malo y es contabilizado como un pecado. Así que no es, no es válido decir, pero yo hice eso, pero no sabía que era pecado en ese tiempo. No, arrepiéntase, pida perdón a Dios si el Espíritu Santo te convence de que hiciste algo que era pecado. Así lo hiciste sin decir, bueno, voy a pecar contra Dios. Pero si era un pecado, hay que pedir perdón. Es más fácil reconocer y decir, perdón, Señor, yo reconozco mi pecado. No quería fallarte, no sabía que te estaba fallando, pero me doy cuenta ahora que te fallé en eso y no quiero fallarte. Quiero responder al amor que tú me has dado. Seguimos con Levítico capítulo 6, que dice así. Entonces el Señor le dijo a Moisés: supongamos que uno de ustedes peca contra su socio y es infiel al Señor. Supongamos que comete una estafa en un trato que involucra un depósito en garantía, o roba, o comete fraude, o encuentra un objeto perdido y luego niega haberlo encontrado, o miente después de haber jurado decir la verdad, o comete cualquier otro pecado como estos. Si has pecado en cualquiera de estas formas, eres culpable. Debes devolver lo que robaste, o el dinero que tomaste mediante la extorsión, o el depósito recibido en garantía, o el objeto perdido que encontraste, o cualquier cosa que hayas obtenido por jurar en falso. Deberás hacer una restitución total a la persona perjudicada más un 20% adicional. En el mismo día presentarás una ofrenda por la culpa. Quiero hacer un paréntesis acá. Esto sigue siendo así.
Jesús paga el precio de nuestros pecados, nos perdona si le pedimos perdón, pero después tenemos que nosotros, si tenemos la posibilidad de hacerlo, hasta donde nos dé la capacidad y el alcance, tenemos que restituir a la persona dañada. Si realmente hay un perdón, nosotros tenemos que ayudar a esa persona. Si le generamos un daño, como en este caso, si robaste, bueno, devolvelo. Vamos a seguir adelante. Versículo 6. Como ofrenda por la culpa al Señor, debes llevar al sacerdote un carnero sin defecto. De tu propio rebaño puedes comprar uno del mismo valor. Mediante este proceso el sacerdote te purificará delante del Señor, te hará justo ante Él y serás perdonado de cualquiera de estos pecados que hayas cometido. Entonces el Señor le dijo a Moisés: da a Aarón y a sus hijos las siguientes instrucciones con respecto a la ofrenda quemada. La ofrenda quemada se dejará encima del altar hasta la mañana siguiente, y el fuego del altar debe mantenerse encendido durante toda la noche. En la mañana, después de que el sacerdote de turno se haya puesto las ropas oficiales de lino y también la ropa interior de lino, deberá limpiar las cenizas de la ofrenda quemada y ponerlas junto al altar. Luego, deberá quitarse estas vestiduras, cambiarse a su ropa normal y llevar la ceniza fuera del campamento a un lugar ceremonialmente puro. Entre tanto, el fuego del altar debe mantenerse ardiendo, nunca deberá apagarse. Cada mañana el sacerdote le echará leña nueva al fuego, luego acomodará la ofrenda quemada sobre él y también quemará la grasa de las ofrendas de paz. Recuerden, el fuego del altar siempre debe estar encendido, nunca debe apagarse. Quiero hacer un pequeño paréntesis acá. Este era un trabajo del sacerdote. Todos los días mantener avivadito el fuego en el altar. Y en una parte más adelante del Nuevo Testamento que vamos a ver, dice la Biblia que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. Así que nosotros somos responsables, somos como estos sacerdotes, somos responsables en nuestra vida de mantener el fuego encendido en nuestros corazones. Es nuestra responsabilidad. Y esto que estás haciendo de acercarte a la Biblia es eso también, es mantener el fuego encendido, es acercarte a la palabra de Dios, apartar tiempo para hablar con Dios, para quedarte quieto en su presencia y escuchar a ver qué quiere el Espíritu Santo que hagas en este día con tu vida. Mantener el fuego encendido, responsabilidad de los sacerdotes en esa época y responsabilidad nuestra también en esta época. Versículo 14. Estas son las instrucciones con respecto a la ofrenda de grano. Los hijos de Aarón deben presentar esta ofrenda al Señor delante del altar. El sacerdote de turno tomará de la ofrenda de grano un puñado de harina selecta humedecida con aceite de oliva, junto con todo el incienso. Quemará esta porción representativa sobre el altar como un aroma agradable al Señor. Aarón y sus hijos pueden comer el resto de la harina, pero debe ser horneada sin levadura y comida en un lugar sagrado dentro del atrio del tabernáculo. Recuerden, nunca se debe preparar con levadura. Se la he dado a los sacerdotes como su porción de las ofrendas especiales que me presenten. Al igual que la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa, la ofrenda de grano es sumamente santa. Cualquiera de los descendientes varones de Aarón podrá comer de estas ofrendas especiales presentadas al Señor. Es su derecho perpetuo de generación en generación. Cualquier persona o cosa que toque estas ofrendas quedará consagrada. Entonces el Señor le dijo a Moisés: el día en que se unja a Aarón y a sus hijos, ellos deben presentar al Señor la ofrenda usual de grano de 2 litros de harina selecta. Se ofrecerá la mitad por la mañana y la otra mitad por la tarde. Debe ser mezclada cuidadosamente con aceite de oliva y cocida en un sartén. Luego, esta ofrenda de grano la cortarán en rebanadas y la presentarán como un aroma agradable al Señor. En cada generación, el sumo sacerdote que tome el lugar de Aarón deberá preparar esta misma ofrenda. Le pertenece al Señor y debe ser quemada totalmente. Esta es una ley perpetua. Tales ofrendas de grano hechas por un sacerdote deberán ser quemadas por completo. De esa ofrenda nadie deberá comer. Entonces el Señor le dijo a Moisés: da a Aarón y a sus hijos las siguientes instrucciones con respecto a la ofrenda por el pecado.
El animal que se presente como ofrenda por el pecado es una ofrenda sumamente santa y se debe matar en la presencia del Señor, en el lugar donde se matan las ofrendas quemadas. El sacerdote que ofrezca el sacrificio como una ofrenda por el pecado deberá comer su porción en un lugar sagrado, dentro del atrio del tabernáculo. Toda persona o cosa que toque la carne del sacrificio será santa. Si la sangre del sacrificio llegara a salpicar la ropa de la persona, la ropa manchada deberá lavarse en un lugar sagrado. Si se usa una olla de barro para hervir la carne del sacrificio, luego habrá que romperla. Si se usa una olla de bronce, esta deberá ser restregada y bien enjuagada. Cualquier varón de la familia del sacerdote podrá comer de esta ofrenda, es sumamente santa. Sin embargo, la ofrenda por el pecado no se deberá comer si su sangre fue llevada al tabernáculo como ofrenda para purificación en el lugar santo. Deberá ser quemada por completo en el fuego. Y ahí finalizamos Levítico capítulo 6. Estamos viendo cuántas instrucciones Dios le daba a Moisés. Como lo he dicho en otras oportunidades, Dios es un Dios que dice en claro qué es lo que Él espera, lo que esperaba ahí de su pueblo de Israel, y como vamos a ir viendo también en el Nuevo Testamento, lo que Él espera de nosotros también en este tiempo. Dios es un Dios que da las cosas en claro. La Biblia tiene muchas partes, como estamos viendo. Hemos visto varios libros ya de la Biblia y cada libro es diferente, cada libro toca temas diferentes. Vas a ver que en Éxodo vimos que arrancaba la vida de Moisés, lo vamos a ver en este libro de Levítico, que sigue Dios tratando con Moisés y con su pueblo. También ocurre lo mismo en Números y en Deuteronomio. Recién en el libro de Josué es que vamos a saltar a después de la muerte de Moisés, pero toda esta primera parte de la Biblia toca mucho de la relación con Dios, con el pueblo de Israel y a través de Moisés. Es lo que estamos viendo en el libro de Levítico y lo vamos a ver también en Números y en Deuteronomio. Y ahora, sin dar más vuelta, nos vamos al libro de Lucas en el Nuevo Testamento, el capítulo 4, que dice así. Entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán y fue guiado por el Espíritu en el desierto, donde fue tentado por el diablo durante 40 días. Pequeño paréntesis acá. Te lo he marcado otras veces. Lucas se enfatiza mucho la obra del Espíritu Santo. Dijo, entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó al río Jordán y fue guiado por el Espíritu en el desierto, donde fue tentado por el diablo durante 40 días. Jesús no comió nada en todo ese tiempo y comenzó a tener mucha hambre. Versículo 3. Entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se transforme en pan. Quiero hacer un paréntesis acá. Otras veces yo hacía la voz del diablo y hacía, si eres el Hijo de Dios. Pero en realidad me parece que lo más seguro que la voz del diablo sea macanuda. ¿Por qué? Porque el diablo se viste de ángel de luz y acá lo quería hacer caer a Jesús. No quería ponerle una voz, me parece, media de asustarlo con, ay, soy Satanás y te quiero tentar. Sino más macanuda, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no? ¿No? Se me ocurre, no sé qué pensás vos. Jesús dice en el versículo 4, Jesús le dijo, no, las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan. Entonces el diablo lo llevó a una parte alta y desplegó ante él todos los reinos del mundo en un solo instante. Te daré la gloria de estos reinos y autoridad sobre ellos, le dijo el diablo, porque son míos para dárselo a quien yo quiera. Te daré todo esto si me adoras. Jesús le respondió, las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Entonces el diablo lo llevó a Jerusalén, al punto más alto del templo, y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las Escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te guarden y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes al pie con una piedra. Jesús le respondió, las Escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Cuando el diablo terminó de tentar a Jesús, lo dejó hasta la siguiente oportunidad. Entonces Jesús regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. Las noticias acerca de él corrieron rápidamente por toda la región. Enseñaba con frecuencia a las sinagogas y todos lo elogiaban. Cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso y se puso de pie para leer las Escrituras. Le dieron el rollo del profeta Isaías.
Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Lo enrolló de nuevo, se lo entregó al ayudante y se sentó. Todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él. Después Jesús comenzó a hablarles. La escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día. Todos hablaban bien de él y estaban asombrados de la gracia con la que salían las palabras de su boca. ¿Cómo puede ser?, preguntaban. ¿No es este el hijo de José? Entonces Jesús les dijo: seguramente ustedes me citarán el proverbio que dice: médico, cúrate a ti mismo, para decirme: haz milagros aquí en tu propio pueblo como lo que hiciste en Capernaum. Pero les digo la verdad, ningún profeta es aceptado en su propio pueblo. Sin duda había muchas viudas necesitadas en Israel en el tiempo de Elías, cuando los cielos se cerraron por 3 años y medio y un hambre terrible devastó la tierra. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas. En cambio, lo enviaron a una extranjera, a una viuda de Sarepta, en la tierra de Sidón. También muchas personas en Israel tenían lepra en el tiempo del profeta Eliseo, pero el único sanado fue Naamán, un sirio. Al oír eso, la gente de la sinagoga se puso furiosa. Se levantaron de un salto, lo atacaron y lo llevaron a la fuerza hasta el borde del cerro sobre el cual estaba construida la ciudad. Querían arrojarlo por el precipicio, pero él pasó por el medio de la multitud y siguió su camino. Después, Jesús fue a Capernaum, una ciudad de Galilea, y enseñaba en la sinagoga cada día de descanso. Allí también la gente quedó asombrada de su enseñanza porque hablaba con autoridad. Cierta vez que Jesús estaba en la sinagoga, un hombre poseído por un demonio, un espíritu maligno, clamó gritando: ¡vete! ¿Por qué te entrometes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¡Has venido a destruirnos! ¡Yo sé quién eres, el Santo de Dios! Pero Jesús lo reprendió. ¡Cállate!, le ordenó. ¡Sal de este hombre! En ese mismo momento, el demonio arrojó al hombre al suelo mientras la multitud miraba. Luego salió de él sin hacerle más daño. La gente, asombrada, exclamó: ¡qué poder y autoridad tienen las palabras de este hombre! Hasta los espíritus malignos le obedecen y huyen a su orden. Las noticias acerca de Jesús corrieron por cada aldea de toda la región. Después de salir de la sinagoga ese día, Jesús fue a la casa de Simón, donde encontró a la suegra de Simón muy enferma, con mucha fiebre. «Por favor, sánala», le suplicaron todos. De pie junto a su cama, Jesús reprendió a la fiebre y la fiebre se fue de la mujer. Ella se levantó de inmediato y les preparó una comida. Esa tarde, al ponerse el sol, la gente de toda la aldea llevó ante Jesús a sus parientes enfermos. Cualquiera que fuera la enfermedad, el toque de su mano los sanaba a todos. Muchos estaban poseídos por demonios, los cuales salieron a su orden gritando: «¡Eres el Hijo de Dios!». Pero como ellos sabían que él era el Mesías, los reprendió y no los dejó hablar. Muy temprano, a la mañana siguiente, Jesús salió a un lugar aislado. Las multitudes lo buscaron por todas partes, y cuando por fin lo encontraron, le suplicaron que no se fuera. Él les respondió: «Debo predicar la buena noticia del reino de Dios también en otras ciudades, porque para eso fui enviado». Así que siguió recorriendo la región, predicando las sinagogas de toda Judea. Y ahí finalizamos Lucas capítulo 4. ¿No es emocionante? ¿No te encanta? ¿No te emociona cuando escuchás cómo Jesús sanaba a las personas, cómo liberaba a los endemoniados? Jesús sigue siendo el mismo. Jesús sigue siendo el mismo. Capaz de sanar cualquier enfermedad, capaz de que se vaya cualquier dolor, cualquier mal, cualquier espíritu que pueda estar oprimiendo a una persona. En el nombre de Jesús puede ser libre, puede ser
libre, porque Jesús sigue siendo el Rey del universo. Así que, qué lindo, ¿no? Qué lindo es estar en el bando ganador. ¿No? ¿No te emociona? Estamos en el equipo ganador. Con Jesús siempre salimos campeones. Siempre salimos campeones. Porque a la larga siempre Satanás es derrotado. Podrá parecer que se levanta con fuerza el enemigo, pero siempre el Señor Jesús es el victorioso, el que nos va a dar la victoria. Qué lindo es estar en el cuadro ganador. Te mando un abrazo grande y nos reencontramos mañana para seguir aprendiendo más de la palabra de Dios. Dios te bendiga.